Bienvenidos y bienvenidas, maestras, maestros, al Instituto Helm. En esta ocasión, en nuestra asignatura Educación por Competencias, en esta sesión 3 vamos a abordar el tema Educación basado en competencias, el por qué, el qué y para qué de las mismas. Hablar de las competencias y sus clases nos lleva básicamente a identificar que son un conjunto de conocimientos, de actitudes que permiten demostrar las capacidades en situaciones concretas y también en contextos específicos. También nos lleva a identificar pues algunos elementos cognitivos, habilidades, destrezas, actitudes, valores y los hábitos. Dentro del concepto de las competencias vamos a identificar que es una herramienta válida para la transformación curricular, pero su aplicación y sus resultados son positivos, que estarán en relación a la forma directa con la visión globalizada que actualmente vivimos en nuestro planeta. Y también para identificar el desarrollo integral de la formación de las personas. Hablamos de tres posturas: competencias profesionales, competencias laborales y al mismo tiempo las académicas. Cada una de estas va presentando sus propias características y se implementan en lo que es la educación. Tenemos una diversidad de diferentes autores que nos hablan sobre el proceso de las competencias y cómo las revisan y las tienen de manera contextualizada. En el caso de Rodríguez, nos habla que una competencia es un conjunto de conocimientos, de habilidades, de disposiciones y conductas que posee una persona que le van a permitir la realización exitosa de esa actividad. También, para Gonzi, nos habla que las competencias se conciben como una estructura compleja de atributos, conocimientos, actitudes, valores, habilidades necesarios para la realización de las tareas que se tienen que desempeñar y determinar en diferentes situaciones. Y las competencias también tienen un componente movilizador. Para Tejada nos dice que las competencias solo son definibles en la acción. Y a partir de estas conceptualizaciones que tienen estos autores, nos llevan a identificar la importancia de las mismas y cómo éstas se pueden aplicar en la educación. Román nos habla que es un eje nuclear de competencias y competentes, nos dice, de capacidades, destrezas, habilidades y también de actitudes. Cuando hablamos de estas capacidades, nos estamos refiriendo a esas habilidades del carácter cognitivo que utilizamos para seguir aprendiendo. Y eso nos lleva a la comprensión de la misma. Las destrezas, como todo ser humano, tenemos la capacidad de realizar alguna actividad, también desde la experiencia y la práctica. Tomando en cuenta las habilidades, se construyen a través de los procesos mentales que construyen una estrategia, ¿sí?, de aprendizaje y de actitudes de disposición desde la postura del comportamiento. En ese sentido, vamos a ver que las competencias comprenden los procesos cognitivos y diversos y los procesos que permiten al sujeto realizar determinadas tareas. El objetivo de cada área del sistema tiene como objetivo proporcionar actividades, procesos que atienden el desarrollo de las competencias y al finalizar de un ciclo o bien un año o una carrera.
La parte nuclear de una competencia, pues es esta capacidad potencial que posee una persona para poderse desempeñar conforme a los estándares en lo que es la solución de los problemas. Y Román también nos habla que es el núcleo de una competencia, es esa capacidad de, una, de un proceso de la competencia, es la capacidad en acción como tal, ¿no? De la competencia como un proceso de poder accionar. Tomando en cuenta, pues bueno, ahí tenemos las competencias profesionales, tanto generales como específicas. En las generales vamos a encontrar pues los conocimientos, las actitudes, los valores y las habilidades. Las competencias básicas, la comprensión lectora, la producción de textos, la resolución de problemas, ¿no? De este pensamiento crítico, propositivo que debemos de tener. Y las competencias transversales que van a gestionar el aprendizaje de manera autónoma y destrezas cognitivas e intelectuales. Las específicas, desde los conocimientos, las actitudes, los valores y habilidades, determinan una carrera universitaria. Cualquiera de ellas, sociales, artes, salud y tecnología, en fin, y demás que nosotros podemos identificar y encontrar dentro de un proceso en el cual nosotros en determinado momento nos podemos relacionar. En ese sentido, vamos a hablar en esta sesión número 3, educación por competencias, sobre este proceso en el cual nosotros estamos inmersos de toda construcción del conocimiento. Entonces, en ese sentido, tomamos en cuenta que la educación por competencias descubre, ¿sí? Y la aplicación del mismo en las aulas. Y esto implica, pues, un profundo cambio permanente de quién, maestras y maestros, de nosotros, ¿sí? Y en ese sentido, hoy en día existe un amplio consenso en que se debe de educar en competencias y poder garantizar por medio de una educación, ¿sí?, a los estudiantes que sean más competentes en el desarrollo profesional, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es necesario trabajar con las competencias en relación con la educación y el proceso en el cual se establece, ¿no? Entonces, este concepto que incluye conocimientos, procedimientos y actitudes, saber, saber hacer, saber ser y saber estar, relacionados con la práctica profesional y el desempeño laboral, que van a permitir actuar con eficacia, ser capaces de encontrar y aplicar mejor la solución posible, ¿sí?, en diferentes situaciones y contextos en los cuales nosotros nos podemos encontrar, sabiendo de antemano de poder elegir cada uno de los momentos y dar respuesta de manera adecuada según los diferentes discursos personales, sociales, profesionales con los que se pueden encontrar. Vamos a considerar tres características principales de las competencias que Cano en el 2008 nos da a conocer. Primeramente, se articulan los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y ser competente nos dice que implica saber seleccionar en cada situación y en cada contexto el conocimiento que resulta pertinente en ese momento con la resolución de problemas o con el reto en cuestión. También nos habla que las competencias deben de desarrollarse con formación inicial, permanente y con experiencia, y eso que actualmente sabemos y con un enfoque humanista a lo largo de la vida. También ya se menciona en esta educación competencias. Y un tercer elemento que nos habla Cano en el 2008, que suponen el accionar reflexivo
y la mejora permanente. El hecho de tener una dimensión aplicada a la capacidad de transferir conocimientos, de actitudes, de habilidades, de situaciones prácticas para resolver y para hacer más eficazmente. No implica la repetición mecánica en ciertas pautas de actuación. Al contrario, para ser competente es imprescindible reflexionar sobre los procedimientos seguidos y los resultados obtenidos para reorientar y mejorar siempre las siguientes acciones. ¿En qué consiste entonces este proceso de las competencias? En la formación, en la focalización de aprendizajes, ¿sí?, de los estudiantes y en concreto en los resultados que se pueden dar a través de las competencias. Entonces, en ese sentido, aplicar las competencias nos van a llevar a lograr lo importante para este cambio de paradigma, de darse también un profundo cambio en la labor docente, maestras y maestros. En esta sesión 3 estamos abordando la importancia y el impacto, el qué, para qué, de las competencias. Así entonces, nosotros los docentes debemos pasar de ser facilitadores del aprendizaje a significativos por parte de los estudiantes, así como poder garantizar el logro de las competencias personales e ir más allá de superar un examen, ¿sí?, o una serie de pruebas de evaluación. Entonces, tenemos que aplicar los logros de un proceso de las competencias cambiando el enfoque del docente, ¿sí?, modificando su actor, proceso en el cual se establece en el tacto pedagógico, ¿no? Tenemos que garantizar en sí un aprendizaje que se hace más significativo, que el alumno asimile, que acomode nuevos aprendizajes, ¿sí?, en forma profunda, estable, en la red de los conocimientos previos. Conseguimos en sí a los alumnos que sean más competentes desde, desde un proceso de desempeño. Podríamos considerar también algunos principios metodológicos y técnicas que se pueden aplicar para lograr este aprendizaje por competencias. Son todas aquellas que promueven y garantizan aprendizajes significativos, junto a las simulaciones profesionales, ¿sí?, de un proceso cooperativo, trabajo en equipo, reflexión, participación activa de los estudiantes. Cada docente podrá adaptar a los objetivos, ¿sí?, basados no solamente en los conocimientos teóricos, sino sobre todo en los aprendizajes significativos, habilidades y competencias, ¿sí?, de la manera que considere más adecuada, siempre y cuando se cumplan estos criterios y estos procesos básicos. Todo proceso está íntimamente estrechado con el ámbito profesional. Vemos múltiples definiciones de las competencias, ¿sí?, según los autores, cómo nos manejan ellos y nos hablan sobre un contexto particular, ¿sí?, de movilización de recursos personales, recursos de redes, en los cuales se realiza un proceso de cambio, de transformación. Pero enfatizar en los conocimientos teóricos, saber actuar con eficacia desde un contexto particular y desde un objetivo definido.
Recientemente se habla que las competencias deben de ser capaz de actuar y reaccionar de manera pertinente durante un proceso de situaciones. ¿Sí? Los últimos años también se ha hablado sobre estos cambios importantes. ¿Sí? Hablamos de las empresas en relación con los recursos humanos, lo cual ha derivado de un cambio total de paradigmas que se puede resumir en los siguientes procesos en los cuales podemos tomar en cuenta. La selección tradicional, donde se entiende que el empleo siempre va a estar seleccionado de una manera estratégica al personal basado en la búsqueda de la integración de las personas, de la empresa, con la capacidad del aprendizaje, de innovación, de creatividad, de un trabajo en equipo, también la flexibilidad, la automotivación, la orientación a la calidad, la estabilidad emocional y las habilidades sociales. En cambio, desde un análisis de puestos donde se busca mejorar el empleo para cada puesto, el análisis de competencias es más realista y complejo, porque se busca más la adaptación. Podríamos decir entonces, poder establecer las competencias, ¿sí?, en los estudiantes es de vital importancia, ya que el docente tiene que pasar esta transición de una enseñanza diferente, ¿sí?, tradicional, a un proceso de aprendizaje significativo, donde nuestro estudiante pueda incorporar pues, lo aprendido de manera más efectiva y las bases de convertirse en un futuro profesional competente. ¿Sí? Y así de esa manera transmitir pues todas las herramientas y las competencias en las cuales él se tiene que desarrollar. También, ¿por qué las competencias? Este enfoque de educación por competencias, una metodología pedagógica que pone énfasis en el desarrollo de las habilidades, los conocimientos, las actitudes que permitan a los estudiantes resolver problemas, ¿sí?, concretos en los contextos específicos, a diferencia de los modelos educativos tradicionales que priorizan la adquisición de los conocimientos teóricos. Este enfoque pues, va a buscar que nuestro estudiante como tal pueda aplicar lo aprendido en situaciones de un pensamiento crítico y la capacidad para actuar de manera efectiva en situaciones complejas. Ir más allá del aprendizaje memorístico busca que nuestros estudiantes sean capaces de poder enfrentar los desafíos que se plantean en esta vida cotidiana de un trabajo en la ciudadanía. En ese sentido, el sistema educativo tiene que adaptarse a crear entornos que favorezcan el aprendizaje, ¿sí?, y esta educación en competencias. El proceso de establecer las competencias, ¿sí?, en esta idea de presentar una orientación de resultados prácticos
donde el aprendiz no se evalúa solo en función al conocimiento adquirido, sino más bien en la capacidad de aplicarlo y resolver los problemas concretos, ¿sí? Entonces es un cambio, es una transformación, es una mejora, ¿sí?, del estudiante. Ahora bien, la integración de los conocimientos, de las habilidades y las actitudes nos dice, más que todo, que, que es necesario esta orientación en el desarrollo de las competencias, aplicando la combinación de diversos tipos, no solo que se evalúen desde el estudiante, sino más bien en lo que puede hacer y cómo se puede comportar en diferentes contextos. Por eso la integración de conocimientos, de habilidades y actitudes. Una evaluación continua y formativa, este proceso continuo diseñado para poder identificar las áreas de aprendizaje autónomo y colaborativo. Acá los estudiantes se convierten en protagonistas de su propio proceso, ¿sí? Se promueven a partir del trabajo en equipo, en la resolución de un proceso colaborativo, de atender los problemas, de identificar el desarrollo de la autonomía y en la búsqueda de aplicación del conocimiento. La educación, con este énfasis en competencias, identifica diversas políticas en las cuales se establece mejorar la calidad, la pertinencia de la enseñanza. Entonces, la enseñanza en competencias, desde una educación que va a abarcar habilidades académicas, ¿sí?, procesos de transformación desde las áreas sociales, también exactas, hablar de estos procesos emocionales, digitales también. Las ventajas, pues, es tener una preparación para un mundo real, ¿sí?, al centrarse en situaciones prácticas y en problemas concretos, los estudiantes salen mejor preparados para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana y en el ámbito laboral. Y así de esa manera generar, pues, un pensamiento crítico con un enfoque que promueva, ¿sí?, la reflexión, el análisis de los problemas, permitiendo a los estudiantes tomar decisiones más adecuadas, informadas y responsables. Del proceso del desarrollo integral va más allá del conocimiento académico, que incluye aspectos socioemocionales que favorecen el desarrollo integral del estudiante, ¿sí? La motivación desde mayor interés del aprendizaje. Sabemos que la educación en competencias vamos a encontrar, pues, desafíos sobre la evaluación, sobre la capacidad del proceso para transformar este paradigma, la capacitación del docente, las exigencias desde el proceso
en el cual se va a establecer esta enseñanza por competencias para poder resolver problemas, desarrollar en sí, esto es lo que hemos estado comentando, un pensamiento crítico, ¿sí? Como una herramienta clave para mejorar la calidad y el nivel global en el cual vamos a establecer. Es por ello que nosotros debemos de considerar que las competencias, ¿sí? Desde el proceso de desarrollo de habilidades, de conocimientos, que van más allá de la mera acumulación de datos, es decir, son destrezas que preparan a nuestros estudiantes para poder afrontar los desafíos del mundo real. Estos a nivel académico y también a un ámbito profesional, de forma en la cual nosotros tenemos que identificar las competencias que harán y que llevarán a nuestros estudiantes a participar e implicarse en las acciones que se realizan. Las competencias desde este proceso de educación sirven para la vida, ¿sí? Desde las herramientas académicas, pero también herramientas vinculadas a las aptitudes de utilidad para el día a día, ¿sí? Y con esto vamos a encontrar la confianza, la resiliencia, ¿sí? En cuestión para identificar la importancia que tienen las competencias, la enseñanza, cómo se puede dar, la educación, cómo se puede trabajar, ¿sí? Y el aprendizaje de la adquisición del estudiante, ¿sí? Ya que nos dice que las competencias son útiles en un trabajo colegiado debido a que tomamos el proceso de comunicación lingüística, plurilingüística, el proceso digital, de emprendimiento, de conciencia y de expresión cultural, personal, social, y esto nos lleva a identificar a las ciencias, a las competencias ciudadanas, tomando en cuenta las competencias plurilingües, que esta capacidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos de manera eficiente, ¿sí? En varios idiomas, estabilidad valiosa, que se puede reconocer desde los procesos de los alumnos, además de los conocimientos en los cuales se establece. La comunicación, desde la educación en competencias, nos va a llevar a desarrollar estrategias para desarrollar habilidades de expresión, de comprensión oral, escrita, también promoviendo una comunicación clara, desarrollando pues habilidades. Nuestros estudiantes van a ser capaces de participar en debates, ¿sí?
y también en entornos en los cuales van a desarrollar esta capacidad que tenemos los seres humanos. Maestras y maestros, las competencias van a estar vinculadas también no solamente a un campo en específico, sino que hay esta diversidad, como en el caso de esta competencia digital, que es esencial actualmente, ¿sí? De poder integrar la tecnología de manera significativa desde un proceso en el cual se establece, además de una utilidad para un proceso profesional, de poder transmitir la necesidad del uso responsable, siendo conscientes de una tecnología formativa. También necesitamos tomar en cuenta las competencias, ¿sí?, emprendedoras para poder fomentar la creatividad, el pensamiento de innovar, de cambiar, ¿sí? Y es por ello de cultivar la mentalidad emprendedora desde procesos en los cuales se puedan establecer y convertirse, pues más que todo, como hemos estado mencionando en las diferentes sesiones y en esta que es la número 3, desde los agentes de cambio. Esta competencia personal, social, de aprender a aprender. También tomar en consideración las competencias de desarrollar habilidades para toda la vida, vitales en un mundo para poder impulsar sin los procesos y poderlos establecer. Una educación tiene que estar vinculada de manera consciente a la importancia, ¿sí?, de futuros estudiantes, de hacer este enfoque interdisciplinario, es decir, interconectado con distintas competencias para que puedan entenderse y así de esa manera dar un resultado desde una metodología activa para afianzar los conceptos, ¿sí? No podemos dejar a un lado, maestras y maestros, sí, este proceso de competencias que busca la flexibilidad y el proceso de adaptabilidad del estudiante. El uso consciente de las tecnologías, de los diferentes procesos de aprendizaje que sean naturales, también que sean adecuados, es decir, que se ajusten a las competencias educativas, que son una herramienta, y con ello vamos a identificar cada uno de los elementos que tenemos sobre las competencias. Educación nos lleva a tomar en cuenta las competencias claves, ¿sí?, que vamos a identificar, desempeños que consideran imprescindibles para los estudiantes, que puedan progresar con garantías de éxito en su proceso formativo, de poder afrontar principales retos, desafíos globales, locales, que están vinculados y que están enfocados al desarrollo personal,
del estudiante y dar herramientas para ser una persona aplicada, participativa, ¿sí? En las etapas de la educación. Hablamos entonces de un mundo globalizado, un espacio interconectado, ¿sí? Con el proceso tecnológico. Entonces, todas las competencias van a estar relacionadas a este proceso de concreción, de transformación, una nueva manera de enfocarse de los procesos descriptivos, operatorios, ¿sí? Desde un proceso de recopilación detallada de las capacidades, de los conocimientos, desde poder adquirir, ¿sí? Al estudiante al final de cada etapa educativa. Por lo tanto, se resalta la posibilidad de trabajar en ámbitos en relación a este proceso de educación en competencias, en el desarrollo de habilidades progresivas y transversales entre todos los procesos disciplinares. Hablamos de ampliar una mirada hacia una educación transversal que permita seguir formando, incluso cuando cerremos este proceso, se requiere mejorar las aptitudes vinculadas a distintos tipos de inteligencia, ¿sí? Y se establecen desde esta competencia matemática, de ciencia, de tecnología, lingüística, digital, personal, social, desde la competencia ciudadana, vamos a tomar en cuenta la inteligencia emocional. Podemos considerar la importancia que podemos trabajar desde un proceso proactivo de creatividad, de perseverancia, de control de uno mismo, de habilidades relacionadas con los ámbitos de la vida, en este apartado donde nosotros estamos atendiendo, que es el proceso educativo, ¿sí? De poder entender las propuestas del aprendizaje basado en problemas, de la conciencia y desde la expresión cultural, ¿sí? Y también centrada en cualquier proceso de aprender, de apreciarlo, de comprenderlo, ¿sí? De manejar mejor día a día, de analizar el arte del proceso de cultivar una habilidad. Educación por competencias maestras y maestros nos lleva a desarrollar habilidades para toda la vida. Entonces, en ese sentido, necesitamos nosotros cambiar este paradigma basado en este proceso de educación en competencia, que desde una educación basada en ello nos lleva a trabajar con los
alumnos, con nuestros estudiantes, de una manera distinta para un aprendizaje flexible, adaptable, desde el objetivo de un sistema nos lleva a empoderar, ¿sí?, los conocimientos con los estudiantes, las habilidades, en los diversos ámbitos, en los campos de estudio, en los programas educativos flexibles y en la medida de cada estudiante. Las competencias de los estudiantes deben dominar, ¿sí?, incluir objetivos de aprendizaje explícitos y medibles en un modelo educativo donde se dé la oportunidad de la función de las necesidades individuales de aprendizaje. Educación por competencias nos lleva a los poseedores de conocimiento, ¿sí?, en su entorno, cultura, su historia, interesados en las creencias, en la matemática detrás de los fenómenos, desde la participación de la búsqueda, desde este espacio que es la justicia, la democracia, ¿sí? Maestros con procesos de alfabetización digital, que es fundamental, ¿sí?, desde las competencias necesarias para poderse preparar, ¿sí?, para ejercer su profesión a lo largo de la vida. Lectores críticos, procesos en los cuales vamos a establecer los pensadores originales, que son los del conocimiento flexible, desde un proceso de nuevas situaciones, de replantear, ¿sí?, de colaborar y resolver problemas en equipo, brindar fortalezas, ¿sí?, buscar talentos que valoren la experiencia, aprender para la vida, ¿sí?, autodirigirse, identificar sobre sí mismos, sobre el mundo, resaltar los retos y la implementación, ¿sí? En ese sentido, la educación debe adaptarse a las necesidades de cada estudiante. La educación en competencias para modificar y adecuarse a los campos laborales, tecnológicos. Sabemos que se requiere de una transformación, ¿sí? Los últimos años mm, se ha hablado sobre este campo de la educación, donde podemos encontrar diversas funciones, expresiones en torno al tema, con la educación de competencias, ¿sí? Pero es necesario hablar de la innovación, ¿sí? Cuando se observa, pues, esta evolución de un sistema, ¿sí?, de poder identificar este proceso de educación continuo, que va a ir
más allá del proceso de la educación, desde las diferentes estructuras, desde un ámbito pedagógico, fundamental para poderse acercar y ya con ello trabajar este enfoque, ¿sí? De la educación en competencias, tomando en cuenta los elementos en los cuales se establece. Comentábamos, maestras y maestros, en esta sesión 3 estamos abordando desde un proceso teórico, metodológico del modelo como tal, de el qué, por qué y para qué, de las competencias, ¿no? Hasta este momento hemos identificado ciertos elementos que nos ayudan a una educación basada en competencias desde una modalidad educativa a partir de normas profesionales, ¿sí? De requerimientos mediante procesos metodológicos que enfatizan en el saber hacer y la utilización y organización e infraestructura similar a un ámbito donde identificamos ciertos procesos de competencias, las competencias como tal se requiere atender. Decíamos que las competencias tienen dos características, que está centrada en el desempeño y en resaltar las situaciones y en los contextos donde el desempeño es más relevante y más útil, desde la expresión concreta de las aptitudes de un individuo cuando lleva a cabo la actividad. Esta ejecución no realiza un vacío, sino más bien un contexto específico. ¿Sí? Entonces, por ello, de la importancia que tiene esto, de ver los elementos en los cuales se establece, ¿sí? Lo importante de las competencias que constituye una unidad en sí mismas, por lo que tiene un sentido de totalidad, ¿sí? De comprensión, en la cual vamos a identificar varias clasificaciones de educación, donde vamos a establecer los procesos y describir criterios para establecer hechos y condiciones donde se muestre pues, el proceso de la educación en las competencias, ¿no? Como tal. Reflejar las destrezas requeridas para el desempeño y el proceso eficiente, ¿sí? También no podemos dejar a un lado maestras y maestros en el apartado laboral, porque es una realidad demostrar esa capacidad de poder responder a los cambios tecnológicos, métodos de trabajo, haciendo énfasis en el proceso individual de transferir pues, las competencias a situaciones de mejora desde los diferentes niveles básicos, medios y altos. El básico nivel de rendimiento que está relacionado con las competencias fundamentales, el medio con la implicación del comportamiento flexible y mayor autonomía, y el alto sería el ejercicio de la gestión de la innovación y el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, en cada una de esas posturas vemos el por qué el surgimiento de esta educación, ¿sí? En competencias, ¿no? Podemos tomar en cuenta la importancia y el impacto que tiene esta, ¿no? Entonces, a partir de ello, esta reestructuración del proceso de la educación como un agente esencial de todos los elementos en los cuales se establece la educación.
Tomar en cuenta, maestras y maestros, la importancia que tiene la educación por competencias con este tema que hemos tratado en esta sesión número 3, la educación en competencias, el qué, por qué y para qué de las mismas, ¿no? Nos lleva a identificar estructuras, elementos en los cuales vamos a tomar en cuenta el proceso de la educación, de poder transformar en ella, ¿no? Decíamos que las competencias comprenden procesos cognitivos y diversos procedimientos que van a permitir al sujeto al realizar diferentes tareas, ¿sí? Actividades, procesos de atención, del desarrollo de las competencias. Entonces, en ese sentido, vamos a identificar las competencias que poseen las personas y que estas están vinculadas a las transformaciones. Una herramienta, ¿sí?, válida para la transformación, para la aplicación y identificar esta relación directa con la visualización globalizada en el desarrollo integral, ¿sí? Comentábamos desde la experiencia profesional, laboral, académica, ¿sí? Entonces, a partir de todas estas posturas, vamos a considerar como un conjunto de conocimientos, de actitudes que van a permitir demostrar las capacidades en situaciones concretas y en contextos específicos. Sabemos de antemano desde los elementos cognitivos, habilidades y destrezas, actitudes, valores y hábitos. Entonces, maestras y maestros, nuestro instituto, Hellmans, les invita a revisar las actividades que tenemos preparadas para ustedes en esta sesión número 3 con nuestra asignatura Educación por Competencias, con el tema que se abordó, educación basado en las competencias, el qué, el por qué y para qué de las mismas. Un gusto saludarles, estarles acompañando en este proceso tan importante y de transformación en nuestra labor docente. Saludos, nos vemos pronto, maestras y maestros.